Dice Mateo, capítulo 5, verso 9. Gracias, Señor. Gloria sea su nombre. Mateo 5, 9, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tu palabra ha podido ser leída en este día. Te suplicamos, Señor, que puedas hablarnos a cada uno de nosotros para que su palabra pueda correr y ser glorificada, para que tu palabra sea enseñándonos, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te suplico que tu palabra sea anunciada en este día a cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Favor de tomar asiento, mis hermanos. Favor de tomar asiento para que la palabra del Señor sea anunciada. Estamos viendo la séptima bienaventuranza, la cual dice: bienaventurados los pacificadores. Anterior a eso vimos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y en séptimo lugar, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? En el griego, la palabra pacificador significa hacedor de paz. Es decir, es feliz y muy bendecido aquellos hacedores de paz. Esta palabra pacificar se trata de establecer la paz en lugar donde hay conflictos o guerras. Donde se experimenta un conflicto, un pacificador apacigua las aguas. Donde se presenta una lucha, una batalla, el pacificador calma. Trae, ¿cierto?, esa paz a aquel lugar. Es maravilloso entender que un pacificador es alguien que es llamado propiamente tal un hijo de Dios. Por eso es importante entender que en quien no cumpla con esto, realmente no está siendo un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios se caracteriza por ser un pacificador. ¿Cuántas veces que leímos las cartas del apóstol Pablo? Él incluye, ¿cierto?, tanto la gracia como la paz, de manera intercambiable, de manera, ¿cierto?, que en gran parte de las cartas está esa salutación. Para un judío, la palabra paz, que en su idioma shalom era muy importante, tal que ellos la tenían como saludo. Esa palabra era muy importante para ellos. Pero eso no es solo una palabra. La paz no es solo una palabra. Es una evidencia en un verdadero y genuino cristiano. Cada cristiano debe caracterizarse por ser un pacificador. Muchas veces esta palabra, pacificador, que es parte del carácter cristiano, es mirado en menos. Tal así que han reducido el libro de los Hebreos capítulo 9, cuando dicen: sin santidad nadie verá al Señor. Pero la palabra no dice sin santidad nadie verá al Señor, dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces el enfoque de la cristiandad está en la santidad, dejando de lado la paz.
dejando de lado el ser un pacificador. Pero la palabra en el libro de los Hebreos nos muestra que están a la misma altura. No puede uno decir que anda en santidad si no es un pacificador. Está a la misma altura, hermano. Así como nosotros buscamos la santidad, debemos buscar el ser un pacificador. ¿Qué tan importante es ser un pacificador según la Biblia? Es demasiado importante, pues una parte del actuar de la sabiduría, la cual tiene como principio el temor al Señor, según Proverbios 1, capítulo 7, es, ¿cierto? Una parte de esto es ser sabio. Si usted es sabio, usted será un pacificador. Si usted teme al Señor, usted será un pacificador. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, Santiago, capítulo 3, versículo 17, nos muestra que parte de ser sabio, parte de tener la sabiduría de Dios, es ser pacífico. Libro de Santiago, capítulo 3, verso 17, para que veamos la relevancia que tiene el ser un pacificador. Santiago, capítulo 3, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser alguien que tema a Dios? Debe empezar siendo alguien pacífico. Porque parte de ser una persona sabia en el Señor es ser alguien pacífico. Por eso el acto de la sabiduría tiene como esencia el ser alguien pacífico. Muchas veces creemos que predicar es pelear imponiendo nuestra fe a otros. Pero debemos comprender que nunca estaremos predicando de manera bíblica el Evangelio hasta que seamos pacificadores. ¿Cuántas veces hemos anunciado el Evangelio de esta manera? Imponiendo nuestra fe, imponiendo nuestros términos. ¿Y qué hemos causado en las personas? Rechazo. ¿Qué hemos causado en las personas? Que no entiendan. Porque nosotros no estamos predicando la palabra como un pacificador, el cual se muestra sereno con su sabiduría, sino que estamos predicando la palabra del Señor de forma impulsiva, de forma necia, porque no estamos presentando el Evangelio como el Señor quiere que lo hagamos. Ser pacífico no solo muestra a alguien sabio, sino que muestra también el carácter de un cristiano. El Salmo 120, versículo 1, nos muestra que ser un pacificador es parte del carácter de un cristiano. Por eso, un verdadero cristiano, indudablemente, es un pacificador. Salmo, capítulo 120, versículo 1, dice la palabra del Señor: A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. ¡Ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. El carácter mundano se caracteriza por ser conflictivo. El carácter humano se caracteriza por siempre estar actuando de esta manera. Pero el carácter cristiano, aun cuando le hacen daño, es pacífico. Aun cuando quieren de manera humana provocarle un conflicto, esta persona actúa de manera pacífica. ¿Cómo actuamos cada uno de nosotros ante estas diversas situaciones
donde las personas nos desconciertan, donde las personas quieren imponer también sus propios términos sobre nosotros de forma prepotente, de forma compleja. ¿Cómo actuamos nosotros? El carácter cristiano es ser pacífico. Un mundano aborrece la paz. Un cristiano se muestra pacífico, aun cuando los demás se coloquen de una manera, cierto, en lo cual ellos aborrecen la paz, de una manera en la cual ellos nos quieran hacer daño. Mientras la lengua engañosa se muestra en conflicto, el salmista permanece pacífico. ¿Cómo permanecemos ante ese tipo de situaciones? ¿Estamos trabajando en nuestra vida para ir mejorando todas estas cosas? Proverbios 15:1 nos muestra un ejemplo de ser un pacífico. Proverbios capítulo 15, versículo 1. ¿Cómo se muestra alguien pacífico? Alguien que procura la paz en medio del conflicto, con algo tan sencillo como dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Alguien que se muestra pacífico, no solo se muestra pacífico en la manera de actuar, sino también en la manera de hablar. Una persona que es pacífica no responde con prepotencia cuando alguien le ataca. Alguien pacífico es capaz de responder de manera blanda ante aquellos que lo quieren atacar con conflicto. ¿Se fija lo difícil que es esto, hermano? ¿Se fija lo difícil y complejo que es esto? Porque es fácil actuar así en momentos en los cuales nadie nos saca, ¿cierto?, de nuestras casillas, pero cuando alguien quiere de alguna u otra manera hacernos daño, nuestra humanidad, ¿cómo reacciona ante esa situación? ¿Dejaremos que el sol se ponga sobre nuestro enojo? ¿O reaccionaremos con una blanda respuesta? Pero si nosotros respondemos de manera áspera, el furor seguirá subiendo. Cuando hay discusiones en el matrimonio, ¿cómo es nuestra respuesta? Cuando hay discusiones en nuestro trabajo, o en nuestra familia, o a nuestro alrededor, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos de manera pacífica o reaccionamos de manera conflictiva? ¿Reaccionamos de manera blanda o reaccionamos de manera, como dice aquí la palabra del Señor, áspera? ¿Cómo somos para responder? ¿Somos ásperos o podemos controlarnos? Si usted dice esto es imposible para mí, entonces usted tendría que reconocer que no tiene el Espíritu Santo, porque alguien que verdaderamente tiene el Espíritu Santo de Dios es alguien que verdaderamente va a poder dominar su yo. Haciendo una rectificación de lo que dije anteriormente, el texto correcto es Hebreos 12:14, el cual dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Si se fija al analizar este versículo de la palabra, el cristiano no puede hacer acepción de personas en esto. Somos llamados a la paz, no con algunas personas, sino con todos. Cuando queremos ser pacíficos con quienes nos conviene solamente, no sirve eso de absolutamente nada. La palabra del Señor quiere que usted y yo estemos en paz con todos. El Señor no quiere que permanezcamos en un conflicto. El Señor quiere que nosotros permanezcamos en paz. Tenemos paz a nuestro alrededor, porque nuestra paz no debe ser selectiva. Muchas veces ignoramos, como le dije anteriormente, la importancia de ser un pacificador. Pero un pacificador nos hace un hijo de Dios. Un pacificador nos hace alguien tan parecido al Señor. Y usted dirá, ¿cómo el Señor se muestra pacificador? Piense, hermano, que el Señor nos soporta diariamente y no nos ha destruido. ¿No está mostrando su paciencia para con nosotros?
¿No ha mostrado su paz para con nosotros el Señor? Por eso es importante que nos mostremos pacíficos con las personas que están a nuestro alrededor. Mostrémonos pacíficos. Practiquemos el ser un pacífico, si verdaderamente tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿y qué tal si no depende de nosotros ser un pacífico? ¿Qué sucede si una persona no quiere ser pacífica, ¿cierto?, con nosotros, sino que quiere permanecer en el conflicto? En primer lugar, es uno el que tiene que salir del conflicto. No podemos seguir enemistados en nuestra mente, no podemos seguir en ese conflicto dentro de nuestra mente. Nosotros debemos, en primer lugar, estar en paz. Dentro de nosotros debemos estar en paz. Debemos echar de nosotros todo odio, debemos echar de nosotros todo aquello, ¿cierto?, que ensucia la paz. Por eso es importante la oración. ¿Qué seríamos sin la oración? ¿Qué podríamos hacer si no tuviéramos dónde clamar? Pero el Señor nos ha dado una herramienta tan grande como es la oración. Si alguien nos hace daño, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar. Pero orar no para seguir en un conflicto, sino orar por paz. Orar por paz. Ese debe ser nuestra oración. El libro de Romanos, capítulo 12, verso 18, consciente con esto. Romanos, capítulo 12, versículo 8, entiende también que muchas veces el conflicto no depende de nosotros. Romanos capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Tenemos paz con nuestros vecinos? ¿Tenemos paz en nuestra familia? ¿Tenemos paz en nuestro trabajo? ¿Tenemos paz a nuestro alrededor? Podemos pararnos en cualquier lugar y ver que nadie, ¿cierto?, en algún grado quiera permanecer en un conflicto con nosotros. O más duro todavía, ¿estamos nosotros enemistados y guardamos un conflicto dentro de nosotros? Porque eso es lo que nos debe acontecer. El apóstol Pablo dice aquí muy claramente, si es posible, en cuanto dependa de nosotros. Para no permanecer en el conflicto, en cuanto dependa de nosotros, debemos extremar todos los recursos que estén a nuestro alcance para permanecer en paz. Porque debemos estar en paz con algunas personas, debemos estar en paz con los hermanos de la iglesia solamente, debemos estar en paz con ciertas personas, debemos estar en paz con todos, hermanos. No guardemos rencor en nuestro corazón, no guardemos odio en nuestro corazón, no guardemos aunque nos hayan hecho daño, olvidemos. Recuerde que nosotros le hemos estado haciendo daño al Señor toda una vida. ¿Cómo no hemos nosotros de perdonarle cosas tan pequeñas a los hombres? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia aquel que no quiere estar en paz con nosotros? Cuando no existe la posibilidad de una reconciliación, ¿cómo debemos mostrarnos? Porque nos va a suceder que muchas veces no va a ser posible estar en paz con todas las personas. Yo no podría decir, esta persona no quiere estar en paz conmigo, entonces yo no hago nada, porque ya hice todo lo que esté a mi alcance. No. La palabra del Señor nos va a mostrar que nuestra actitud hacia ellos debe ser el amor. La actitud más importante que uno debe tener en un conflicto, porque la paz no viene sola, la paz siempre viene con el amor. Y recuerde que amor no es abrazar a alguien, no es besar a alguien, amor es hacer algo por el otro. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos que no quieren estar en paz con nosotros? Debe ser una actitud de amor. ¿Y sabe lo que logra esto, hermano? Humillación. Porque muchas veces, para permanecer en paz con la persona, ¿sabe lo que vamos a tener que hacer? Humillarnos. Humillarnos. Y eso es lo difícil, eso es lo que nadie quiere cruzar ese límite. Dicen, ya estoy enemistado y yo no hago nada. No, debemos hacer algo.
Y ese algo es permanecer en paz y en amor hacia aquellos que no nos tratan bien. Mateo 5:43 nos muestra de manera más evidente esto. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, háganle bien a los que lo aborrecen, oren por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se fija la importancia de esto? No dice que debemos permanecer de brazos cruzados, sino que aquí la palabra del Señor dice que debemos amarlos. Y amar significa hacer algo por ellos. Dice que debemos bendecirlos. Y recuerde que bendición no significa que usted le va a decir yo te bendigo. No, usted le va a proveer de las cosas que esta persona necesite. Si necesita, usted la va a ayudar. Háganle bien a los que os aborrecen. ¿Qué le gustaría? O la pregunta, perdón, ¿cómo le gustaría que la gente fuera con usted? Es eso lo que debemos preguntarlo. Y una vez que nos respondamos nosotros mismos, seamos así con estas personas. Seamos buenos para con los malos. Porque la palabra del Señor dice, ¿cómo podemos vencer el mal? Con el bien. Usted no va a poder vencer nunca el mal con el conflicto. Va a agrandar más la situación. Pero con amor se puede lograr la reconciliación. Oren. Y aquí la palabra del Señor dice, oren por los que os ultrajan y os persiguen. Si nos vamos a dónde va dirigida esta palabra propiamente tal, está hablando de aquellas personas que a uno lo pueden robar todo lo que uno tiene. Y cuando habla de persecución, imagínense los romanos cuando llegaban a una casa, se llevaban todas las cosas que ellos habían proveído durante el día para su familia. Le podían quemar todas las cosas y el Señor le estaba mandando a que amen a esas personas, a que oren por ellos. ¿Se fija por qué los judíos después ya no podían soportar lo que el Señor estaba diciendo? Porque un corazón impío no puede soportar esto. Pero un hijo de Dios, sí. Un hijo de Dios sí lo va a poder resistir. Sí va a poder mostrar amor hacia aquellas personas que hacen daño. Sí va a poder mostrar esa oración por aquellas personas. Pero no oración para que les vaya mal, sino oración para que ellos puedan prosperar. Oración para que el Señor pueda tocar sus corazones. ¿Qué más debemos hacer por ellos? El libro de Romanos 12 nos sigue diciendo la palabra del Señor. Romanos 12, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Bendigan a los que os persiguen. Bendíganles y no les maldigan. Gócense con los que se gozan. Lloren con los que lloran. ¿Se fija cómo la palabra empatía no existe aquí, pero sí nos está mostrando cuál o qué es lo que refleja la empatía? Amén. Tiene que estar alegre con los que están alegres. Pero cuando los demás estén tristes, sienta su tristeza. Póngase en el lugar de los demás. Y aquí no está hablando póngase en el lugar de aquellas personas que le hacen bien. Póngase en el lugar de las personas que le hacen mal cuando les viene el mal. Unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Cómo se debe permanecer? Unidos. Y no de una manera, ¿cierto?, agrandada, no de una manera soberbia, porque eso destruye la unidad, sino asociándonos con los humildes. Debemos tener esa unidad con la humildad. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Una manera de destruir la soberbia y el orgullo es reconocer cuando estamos equivocados. Es reconocer cuando no estamos amparados en la verdad. Porque el ser sabio en nuestra opinión es una de las cosas que más nos causa daño, hermano. Y cada uno de nosotros ha tenido que experimentar eso en nuestra vida. Cuando queremos defender lo indefendible. Pero si no queremos caer en estas cosas, debemos aprender a reconocer cuando fallamos. No pagues a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres.
¿Se fija que la tarea es grande? Delante de todos los hombres debemos procurar el bien para esas personas. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, ustedes preocúpense por hacerle el bien, yo les voy a dar el pago a ellos. Pero ustedes preocúpense por hacerle el bien, porque a diferencia de Dios, nosotros igual le hemos ofendido a Él y hemos ofendido a otras personas. Entonces no podemos pedir que el Señor los destruya a ellos y nosotros también seríamos destruidos. Pero el Señor no. El Señor nunca ha ofendido a nadie, entonces Él puede tomar acción en este tipo de cosas. Verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Págueles bien por mal. Si tiene la oportunidad de ayudar a su enemigo, hágalo. Hágalo. Porque solamente así podrá, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Vence con el bien el mal tan grande que muchas veces se causa en el conflicto. Se fija cómo ser un pacificador parece ser algo tan fácil en un momento cuando uno lo lee, pero al escudriñarlo y después llevarlo a nuestra vida y seguir analizando esto, nos vamos dando cuenta lo complejo que es. Debemos trabajar en esto para que no nos sorprenda la venida del Señor. Eso es lo complejo de esto. Que uno puede decir, ya, en algún momento voy a perdonar a estas personas. Tenga cuidado de decir eso, porque uno tiene que perdonarlo lo antes posible. ¿Y por qué? Veamos lo que dice 2 de Pedro 3:14. 2 de Pedro 3:14. No nos demoremos en perdonar a las personas. No nos demoremos en perdonar a las personas, hermano, porque eso puede traer graves consecuencias a nuestra vida. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia. ¿Se fija? Procuren, es decir, inténtenlo. Y con diligencia, es decir, con prontitud. Inténtenlo de la manera más rápida posible. Ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Entonces debemos preocuparnos y decir, no, es que yo mañana voy a hacer esto, o dejen, como dice el mundo, dejen que con el tiempo pueda perdonar a las personas. El tiempo puede ser fatal, puedo fallecer en cualquier instante. Y si no estoy aquí, hermano, no estoy a cuenta con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo difícil de esto. Seamos hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Se fija que una palabra tan chica, y uno siempre cuando lee estos textos se basa en ser irreprensible, sin mancha, y la paz se va dejando ahí como que fuera algo tan fácil. Pero debemos trabajar para que no nos sorprenda la venida del Señor. Santiago 3:18. Libro de Santiago, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor: y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces usted puede decir, es que en algún momento yo voy a sentir esto en mi corazón. No, usted tiene que trabajar para esto. Porque el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiere recibir la paz para con Dios? De la cual habla el libro de Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere tener paz con Dios? Siembre primero la paz para con los demás. Así como hablamos de la misericordia, ¿se acuerda? Bienaventurados los misericordiosos. Si quiere que el Señor tenga misericordia de usted y de mí, tengamos misericordia de aquellos que nos ofenden. Así como las personas quieren estar en conflicto con nosotros, mostrémosles lo que la paz significa. También la palabra del Señor en Marcos capítulo 9, verso 50, nos muestra la palabra del Señor lo importante que es estar en paz con las personas que están a nuestro alrededor. Marcos capítulo 9, versículo 50, dice así la palabra del Señor: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz
los unos con los otros. Se fija que es una evidencia de ser un cristiano tener paz. No es algo que uno debería tener, es algo que si no lo tiene no es un cristiano, es así. Si no trabajamos para esto podemos sufrir graves consecuencias. Si quiere que la sal que hay en usted no sea insípida, porque recuerde que cuando la sal es insípida, esa sal no sirve para nada, sirve para echarla al camino para que sea pisoteada por los hombres. Pero si en usted está la evidencia de ser un verdadero cristiano, usted va a trabajar para estar en paz con todos los que estén a su alrededor. Con todos los que estén a su alrededor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son llamados hijos de Dios porque son como su Padre. Pues Dios es un Dios de paz. El libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, nos muestra que el Señor quiere que seamos como Él, porque Él es alguien que tiene paz. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. ¿Se fija cómo cuando leemos la Biblia es lo que menos nos fijamos en esos textos? Parece ser tan simple, parece ser tan fáciles que nuestra memoria colectiva lo olvida inmediatamente. Pero aquí la palabra del Señor hace un énfasis tan grande, que así como el Señor es un Dios de paz, Él así nos dé la paz en toda manera. No solamente en alguna área y algún aspecto de nuestra vida, sino en toda manera. Porque en nuestra vida, hermano, a veces vamos arrastrando estas cosas. Esos conflictos que no hemos solucionado en nuestra mente se han ido arrastrando a través del tiempo. Y si nosotros no le ponemos un paralelo a esas cosas, si no solucionamos ese tipo de conflictos, esos conflictos van a seguir llegando, van a seguir llegando. Porque eso es como una herida, es algo que está adentro. Y si uno no lo sana, eso todavía lo va a seguir persiguiendo a uno. Por eso es importante, hermano, que sembremos la paz para cosechar esta misma paz. Y que el Señor nos dé paz en toda manera. En toda manera. Por eso no solo debemos analizar los conflictos actuales, analicemos también los conflictos del pasado. Porque esos conflictos que no están solucionados son un gran pecado delante de los ojos de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13, 20, dice la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fija la importancia de esto? Aquí Cristo está diciendo, no está diciendo, yo voy a tener paz con ustedes porque ustedes van a empezar a tener paz conmigo. Él está diciendo, yo tengo paz para con ustedes, porque yo mismo estoy haciendo las obras buenas por Jesucristo en ustedes para tener una reconciliación, una paz conmigo mismo. ¿Se fija? El Señor no anda buscando que usted tenga paz con Él, sino que Él, monérgicamente, si lo podemos decir, trabajando Él mismo, trabajando Él solo, quiere lograr la paz. Así nosotros no podemos tener esa justificación que mucha gente hace. Es que esta persona tiene que venir donde mí primero para que yo la perdone. ¿Cierto? Esa es la justificación. Es que primero, es que ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa. Ellos tienen que venir primero y vamos a solucionar esto. No, la paz parte por casa. Es uno el que tiene que solucionar ese tema. Es uno el que tiene que hacerlo. No tiene que esperar que el otro lo haga. Pues el que hizo la paz con nosotros por medio de su sacrificio, hizo la paz con aquellos que le ofendíamos. Es importante entender esto, pues para el apóstol Pablo era tan importante que su despedida en la mayoría de sus cartas invoca la paz de Cristo sobre sus hijos. Una y otra vez, gracia y paz.
una y otra vez, gracia y paz. ¿Por qué era tan importante? Porque esta paz es tan importante como la gracia. Porque la gracia es el favor que el Señor muestra. Pero la paz es el conflicto que el Señor tuvo que solucionar antes para que usted y yo seamos salvados. Recuerde que el Señor no solo podía mostrarnos su misericordia, Él también tenía que solucionar y lograr una paz y una reconciliación con el hombre. Y como dice con respecto a esa reconciliación, que Dios, el Padre, estaba reconciliando el mundo por Jesucristo consigo mismo. ¿Se fija? Pero el ministerio de la reconciliación, de la paz, de ser un pacificador, siempre parte por casa, siempre parte primero desde nuestras vidas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres ser una hija de Dios? Partamos por perdonar. Vamos a clamar al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, hay mucho que debemos ir mejorando en nuestra vida. Y no podemos dejar de lado esta palabra tan pequeña, con 3 letras, como lo es la paz. No podemos ignorarla, Señor, porque nadie va a ver al Señor. Nadie va a ser un verdadero hijo de Dios o una hija de Dios hasta que aprendamos a ser un pacificador. Señor, cuando muchos quieran llevarnos al conflicto, ayúdanos, Señor, a mostrar paz. Ayúdanos, Señor, a que cuando venga el conflicto podamos recordar estos textos que nos dicen que la blanda respuesta, Señor, la blanda respuesta, Señor, aplaca esta ira. Oh, Señor, por amor de tu nombre, ayúdanos a estar en paz, para sembrar esta paz y cosechar esta paz. Oh, Señor, por amor de tu santo nombre, danos paz, Señor, para que la tengamos con cada uno de nosotros. Qué maravilloso es ese fruto del Espíritu de Dios, esta paz, la cual el Señor ha colocado en nosotros, para que aprendamos, Señor, lo que Él ha tenido que hacer con cada uno. Por amor de tu amado y bendito nombre, ayúdenos a entender lo hermoso que es la reconciliación, esa paz para con Dios, porque somos justificados pues por la fe, teniendo así paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ir solucionando todas estas cosas, para que cuando tú vengas podamos permanecer irreprensibles, sin mancha y en paz. Oh Señor, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Padre amado, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea en cada uno de nosotros. Amén. Glorias sean dadas al Señor. Toda la gloria y la honra sean a nuestro Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. En Mateo